Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que trasciende el mundo de las artes marciales para convertirse en una verdadera guía de vida, Breathe, A Life and Flow de Rickson Gracie. Este libro no es simplemente la historia de uno de los más grandes maestros de Jiu-Jitsu brasileño de todos los tiempos. Va mucho más allá, es una profunda exploración de cómo los principios del arte marcial pueden transformar cada aspecto de nuestra existencia. Rickson Gracie, considerado por muchos como el mejor luchador en la historia de su familia, una dinastía que revolucionó las artes marciales, nos comparte no solo sus técnicas de combate, sino su filosofía de vida, sus luchas personales y las lecciones que ha aprendido a lo largo de su extraordinario camino. En este episodio, exploraremos los 10 principios fundamentales que Rickson desarrolla en su libro, conectándolos con nuestra vida cotidiana y descubriendo cómo podemos aplicar estas enseñanzas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. La respiración es el pilar fundamental de toda la filosofía de Rickson Gracie. Desde su infancia, bajo la tutela de su padre Helio Gracie, aprendió que el control de la respiración no era simplemente una técnica de supervivencia en el tatami, sino la clave para dominar cada aspecto de la vida. Rickson desarrolló lo que él denomina respiración submarina, una técnica que le permitió mantener la calma en situaciones de extremo estrés y peligro. Esta técnica no fue producto de la casualidad, sino de años de práctica y refinamiento. En el libro, describe cómo pasaba horas en el fondo de la piscina, controlando su respiración, desarrollando una conexión profunda con su cuerpo que le permitiría más tarde dominar el arte del Jiu-Jitsu. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Imaginen estar atrapados en el tráfico intenso de la ciudad, con la ansiedad aumentando. La técnica de respiración de Rickson, inhalando profundamente por la nariz durante 4 segundos, manteniendo el aire por 4 segundos y exhalando lentamente por 6 segundos, puede transformar ese momento de estrés en una oportunidad para reconectarnos con nuestra calma interior. O pensemos en una situación de presión laboral, cuando tenemos una presentación importante o una fecha límite ajustada. La respiración controlada no solo reduce el estrés, sino que también aumenta nuestra capacidad de concentración y claridad mental. Rickson menciona en el libro cómo utilizaba estas técnicas incluso en situaciones cotidianas, como al negociar contratos o tomar decisiones importantes. Un aspecto fascinante que Rickson desarrolla es cómo la respiración correcta puede cambiar nuestra fisiología. Explica que cuando respiramos adecuadamente, nuestro cuerpo libera menos cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de endorfinas, mejorando no solo nuestro estado mental sino también nuestro sistema inmunológico. Para Rickson, ser un guerrero trasciende el concepto tradicional de combate. No se trata de buscar la confrontación, sino de mantener una disposición constante hacia el crecimiento y la superación personal. A pesar de mantener un récord invicto en más de 400 peleas profesionales y exhibiciones, Rickson nunca dejó de considerarse un estudiante del arte. Esta mentalidad del guerrero se manifiesta en 3 aspectos fundamentales que describe en el libro: preparación constante, humildad para aprender y coraje para enfrentar los desafíos. Rickson relata cómo, incluso en la cúspide de su carrera, dedicaba horas a practicar los movimientos más básicos del Jiu-Jitsu, creyendo firmemente que la maestría está en los detalles. En nuestra vida moderna, esta mentalidad es más relevante que nunca. Pensemos en el actual panorama laboral, donde la tecnología y las prácticas empresariales evolucionan constantemente. Un profesional con mentalidad de guerrero no ve estos cambios como amenazas, sino como oportunidades para crecer y adaptarse. Por ejemplo, cuando una empresa implementa un nuevo sistema o software, podemos adoptar 2 actitudes: resistirnos al cambio o abrazarlo como una oportunidad de aprendizaje. La mentalidad del guerrero nos impulsa a elegir la segunda opción, aproximándonos al desafío con la misma disciplina y dedicación que Rickson aplicaba a su entrenamiento. Rickson también habla sobre cómo esta mentalidad nos ayuda a manejar el fracaso. Cuenta una historia particularmente reveladora sobre una lesión que sufrió antes de una pelea importante. En lugar de verlo como un contratiempo, lo transformó en una oportunidad para desarrollar nuevas técnicas que compensaran sus limitaciones temporales. Esta perspectiva se puede aplicar a cualquier revés en nuestra vida: un proyecto fallido, un negocio que no despega, o una relación que termina. La mentalidad del guerrero nos enseña a ver estos momentos no como derrotas, sino como oportunidades para reinventarnos y fortalecernos. El flow, o estado de flujo, es uno de los conceptos más fascinantes que Rickson Gracie desarrolla en su libro. Para él, no se trata simplemente de un estado mental pasajero, sino de una forma de vida que se cultiva conscientemente.
En sus propias palabras, el flow es ese momento mágico donde todo parece moverse en perfecta armonía, donde las decisiones no provienen del pensamiento consciente, sino de una sabiduría más profunda e intuitiva. Rickson describe cómo descubrió este estado durante sus primeros años de entrenamiento. Cuenta una historia particularmente reveladora sobre una sesión de entrenamiento con su padre, Helio Gracie. Durante el combate, por primera vez, dejó de pensar en las técnicas y simplemente permitió que su cuerpo respondiera naturalmente. Este momento fue una revelación que cambiaría para siempre su aproximación no solo al Jiu-Jitsu, sino a la vida misma. Pero, ¿cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida cotidiana? Rickson nos ofrece varias claves. Primero, enfatiza la importancia de la preparación profunda. Al igual que un músico debe practicar escalas hasta que se vuelvan automáticas antes de poder improvisar libremente, nosotros debemos dominar los fundamentos de cualquier actividad que realicemos. Pensemos en una presentación importante en el trabajo. Cuando estamos verdaderamente preparados, conocemos nuestro material, hemos practicado la presentación, entendemos a nuestra audiencia, podemos entrar en ese estado de flow donde las palabras fluyen naturalmente, donde podemos responder preguntas con facilidad y adaptarnos a cualquier giro inesperado en la conversación. Rickson también habla sobre cómo el estado de flow se puede alcanzar en actividades cotidianas. Describe momentos de flow mientras surfeaba, una de sus pasiones fuera del tatami. En estas experiencias, aprendió que el flow no es algo que podamos forzar, sino un estado que emerge cuando combinamos preparación con presencia mental. Un ejemplo moderno sería un programador trabajando en un proyecto complejo. Cuando está en estado de flow, el código parece escribirse solo, las soluciones surgen naturalmente y las horas pasan sin notarse. Este estado, según Rickson, no es casualidad sino el resultado de la práctica constante combinada con la capacidad de estar completamente presente en el momento. Rickson enfatiza que el flow no es un estado reservado para atletas de élite o artistas. Es una capacidad natural que todos podemos desarrollar. La clave está en crear las condiciones adecuadas, eliminar distracciones, mantener una práctica constante y cultivar la presencia mental a través de la respiración consciente. Los fundamentos son la base de todo logro duradero. Esta frase, repetida frecuentemente por Rickson a lo largo del libro, encapsula una de sus enseñanzas más profundas. Para él, la maestría no está en la cantidad de técnicas que conocemos, sino en la profundidad con la que entendemos y aplicamos los principios básicos. Rickson cuenta cómo, incluso después de años de entrenamiento y numerosas victorias, dedicaba la mayor parte de su tiempo a practicar movimientos básicos. Mientras otros luchadores buscaban técnicas nuevas y espectaculares, él profundizaba cada vez más en los fundamentos del Jiu-Jitsu. Esta dedicación a lo básico le permitió desarrollar un nivel de comprensión que hacía que incluso las técnicas más simples parecieran mágicas en sus manos. En nuestra vida moderna, este principio tiene aplicaciones profundas. Pensemos en el aprendizaje de un nuevo idioma. Muchos estudiantes quieren saltar directamente a mantener conversaciones complejas o leer literatura avanzada, sin haber dominado la pronunciación básica, la gramática fundamental y el vocabulario esencial. Rickson nos enseña que este enfoque es contraproducente. La analogía que utiliza en el libro es particularmente esclarecedora. Compara los fundamentos con las raíces de un árbol, cuanto más profundas y fuertes sean las raíces, más alto y robusto podrá crecer el árbol. De la misma manera, cuanto más sólidos sean nuestros fundamentos en cualquier disciplina, más podremos crecer y adaptarnos. Esta filosofía se aplica especialmente bien en el mundo empresarial. Rickson habla sobre cómo muchas empresas fracasan porque intentan expandirse rápidamente sin haber establecido una base sólida. En cambio, aquellas que dedican tiempo a desarrollar procesos fundamentales sólidos, construir una cultura fuerte y establecer sistemas robustos, son las que prosperan a largo plazo. Un ejemplo concreto que menciona es su propio desarrollo como maestro. Antes de comenzar a enseñar, pasó años no solo practicando técnicas, sino entendiendo los principios fundamentales detrás de cada movimiento. Este entendimiento profundo le permitió más tarde adaptar su enseñanza a estudiantes con diferentes capacidades y necesidades. Rickson también aplica este principio a aspectos más personales de la vida. Habla sobre cómo las relaciones duraderas se construyen sobre fundamentos sólidos de respeto, comunicación y confianza. No son los grandes gestos ocasionales los que mantienen una relación fuerte, sino la práctica constante de estos principios básicos. Para cerrar este punto, Rickson nos recuerda que los fundamentos no son básicos en el sentido de ser simples o fáciles.
Son básicos en el sentido de ser esenciales, y su dominio requiere una dedicación de por vida. Como él dice, los fundamentos son el principio, el medio y el fin del camino hacia la maestría. La adaptabilidad es uno de los principios más poderosos que Rexen Cressy desarrolla en su libro. Para él, la capacidad de adaptarse no es simplemente una habilidad útil, sino una filosofía de vida esencial para la supervivencia y el éxito. A través de sus experiencias en el tatami, Rickson aprendió que la rigidez mental y física es una debilidad que puede ser explotada, mientras que la flexibilidad y la adaptabilidad son fortalezas que pueden convertir cualquier desafío en una oportunidad. En el libro, Rickson comparte una historia fascinante sobre una pelea particularmente difícil en Japón. Su oponente era significativamente más pesado y había estudiado meticulosamente su estilo de lucha. En lugar de intentar imponer su juego habitual, Rickson adaptó completamente su estrategia durante el combate, utilizando la fuerza de su oponente en su contra. Esta experiencia le enseñó que la verdadera maestría no está en perfeccionar un solo enfoque, sino en la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Pero esta lección trasciende el mundo de las artes marciales. En nuestra era de cambio constante y disrupciones tecnológicas, la adaptabilidad es más crucial que nunca. Rickson nos muestra cómo podemos cultivar esta cualidad en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pensemos en cómo la pandemia transformó el mundo del trabajo. Las empresas y profesionales que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellos que, como Rickson en el tatami, pudieron adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Algunos negocios tradicionales pivotaron hacia modelos digitales, profesores desarrollaron nuevas formas de enseñanza en línea, y médicos adoptaron la telemedicina. Rickson enfatiza que la verdadera adaptabilidad no es reactiva sino proactiva. En el libro, describe cómo constantemente buscaba ponerse en situaciones incómodas durante sus entrenamientos, preparándose así para cualquier escenario posible. De la misma manera, podemos cultivar nuestra adaptabilidad antes de que los cambios nos obliguen a ello. Un aspecto particular que Rickson destaca es la importancia de mantener una mente de principiante, incluso después de alcanzar la maestría. Cuenta cómo, incluso siendo un campeón reconocido, seguía aprendiendo de cada persona con la que entrenaba, independientemente de su nivel. Esta humildad y apertura al aprendizaje continuo es fundamental para mantener nuestra capacidad de adaptación. También aborda cómo la adaptabilidad debe equilibrarse con la autenticidad. No se trata de cambiar completamente quienes somos con cada nuevo desafío, sino de encontrar formas de responder a los cambios mientras mantenemos nuestra esencia intacta. Compara esto con el bambú, que puede doblarse con el viento sin romper sus raíces. En Breathe, A Life and Flow, Rexen Cressy dedica una parte significativa a explorar la profunda influencia que la familia y la tradición han tenido en su vida. Como miembro de la legendaria familia Gracie, Rickson creció en un ambiente donde el jiu-jitsu no era solo un deporte o un arte marcial, sino una forma de vida que se transmitía de generación en generación. La historia comienza con su padre, Elio Gracie, quien no solo fue su primer maestro sino también su guía espiritual. Rickson describe vívidamente cómo su padre, a pesar de su constitución física débil, desarrolló y refinó el jiu-jitsu brasileño para compensar sus limitaciones, creando así un arte marcial que privilegia la técnica sobre la fuerza bruta. Esta lección temprana sobre cómo transformar las debilidades en fortalezas marcaría profundamente la filosofía de vida de Rickson. Pero el valor de la familia en la visión de Rickson va más allá del jiu-jitsu. En el libro, comparte cómo las tradiciones familiares crearon un marco de valores y principios que guiaron sus decisiones a lo largo de su vida. La lealtad, el respeto, la disciplina y la honestidad no eran conceptos abstractos, sino valores vividos y practicados diariamente en el entorno familiar. Esta perspectiva sobre la importancia de la familia y la tradición tiene una relevancia especial en nuestra sociedad moderna, donde los vínculos familiares a menudo se ven desafiados por la distancia física, las presiones laborales y el ritmo acelerado de vida. Rickson nos muestra cómo podemos mantener y fortalecer estos lazos incluso en medio de los desafíos contemporáneos. Por ejemplo, describe cómo mantuvo las tradiciones familiares mientras vivía en diferentes países, adaptando las prácticas pero manteniendo su esencia. Cuando enseñaba jiu-jitsu en Japón y Estados Unidos, no solo transmitía técnicas de combate, sino también los valores y principios que había aprendido de su familia. Un aspecto particularmente conmovedor del libro es cuando Rickson habla sobre cómo las tradiciones familiares se convirtieron en un ancla durante los momentos más difíciles de su vida. Después de la trágica pérdida de su hijo Roxon, fueron los rituales familiares y las enseñanzas transmitidas por generaciones los que le ayudaron a encontrar la fuerza para seguir adelante.
Rickson también aborda cómo equilibrar el respeto por la tradición con la necesidad de evolución. Explica que honrar la tradición no significa quedarse estancado en el pasado, sino entender los principios fundamentales que han perdurado a través de las generaciones y encontrar formas de aplicarlos en el contexto actual. En el ámbito de la enseñanza, Rickson enfatiza la importancia de crear un ambiente familiar en el dojo. Describe cómo sus estudiantes se convierten en parte de una familia extendida, donde el respeto y el apoyo mutuo son tan importantes como el desarrollo técnico. Esta filosofía se puede aplicar en cualquier contexto educativo o de liderazgo, donde la creación de un sentido de pertenencia y comunidad puede potenciar el aprendizaje y el crecimiento. Finalmente, Rickson reflexiona sobre cómo las tradiciones familiares pueden ser un puente entre el pasado y el futuro. A través de la transmisión de valores y conocimientos de una generación a otra, creamos un legado que trasciende nuestra existencia individual. Como él dice, las tradiciones familiares no son cadenas que nos atan al pasado, sino raíces que nos dan la fuerza para crecer hacia el futuro. En Breathe, A Life and Flow, Rickson Gracie aborda uno de los capítulos más dolorosos y transformadores de su vida, la pérdida de su hijo Roxon. Este momento marca un punto de inflexión en su historia y nos ofrece algunas de las lecciones más profundas del libro sobre cómo enfrentar el dolor y la pérdida. Roxon, quien estaba destinado a continuar el legado de la familia Gracie, falleció en un trágico accidente a los 19 años. La forma en que Rickson narra y procesa esta pérdida en el libro es extraordinariamente conmovedora y, al mismo tiempo, instructiva. Nos muestra que incluso los guerreros más fuertes no son inmunes al dolor, pero es precisamente su aproximación al sufrimiento lo que los define. En el libro, Rickson comparte cómo los principios del Jiu-Jitsu que había practicado toda su vida adquirieron un nuevo significado frente a esta pérdida. La respiración consciente, que siempre había sido fundamental en su práctica marcial, se convirtió en su ancla durante los momentos más oscuros. Describe cómo, en los días posteriores a la pérdida de Roxon, la simple acción de respirar conscientemente le ayudó a mantener la cordura y encontrar un propósito en medio del dolor. Pero Rickson va más allá de compartir su experiencia personal. Nos enseña que el dolor, aunque inevitable, puede ser un maestro poderoso. En sus propias palabras, el dolor no es algo que debamos evitar o negar, sino algo que debemos aprender a atravesar con conciencia y propósito. Esta perspectiva es particularmente relevante en nuestra sociedad actual, donde a menudo se nos anima a suprimir o ignorar el dolor emocional. Un aspecto crucial que Rickson desarrolla es la diferencia entre sufrir y transformar el sufrimiento en crecimiento. Comparte cómo, después de la pérdida de Roxon, canalizó su dolor en la creación de una fundación para ayudar a jóvenes desfavorecidos, transformando así su pérdida personal en un legado de servicio a los demás. Esta enseñanza tiene aplicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Ya sea enfrentando la pérdida de un ser querido, el fin de una relación o un fracaso profesional, el enfoque de Rickson nos muestra cómo podemos honrar nuestro dolor sin ser consumidos por él. Nos enseña que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino encontrar un propósito más grande a través de él. También aborda la importancia de la comunidad en el proceso de sanación. Describe cómo el apoyo de su familia, estudiantes y la comunidad del Jiu-Jitsu fue fundamental en su proceso de duelo. Esta lección es especialmente relevante en nuestra era digital, donde a menudo nos aislamos en momentos de dolor en lugar de buscar conexión y apoyo. La autenticidad es un tema central en Breathe, A Life and Flow, y Rickson Gracie lo aborda desde una perspectiva única y profunda. Para él, la autenticidad no es simplemente ser uno mismo, sino un compromiso constante con la verdad interior, incluso cuando esto significa ir contra la corriente o enfrentar la desaprobación de otros. Rickson comparte varias historias reveladoras sobre cómo este compromiso con la autenticidad moldeó su carrera y su vida. Una de las más significativas es su decisión de mantener su propio estilo de enseñanza y práctica del Jiu-Jitsu, incluso cuando las tendencias del mercado empujaban hacia una comercialización más agresiva y una simplificación de las técnicas. Esta búsqueda de la autenticidad se manifestó también en su aproximación a las competencias. Mientras otros luchadores se centraban en ganar puntos y seguir las reglas del deporte, Rickson se mantuvo fiel a su visión del Jiu-Jitsu como un arte de autodefensa completo. Esta decisión, aunque a veces controvertida, le permitió mantener la integridad de su práctica y transmitir una versión más profunda y auténtica del arte. En nuestra era de redes sociales y presión constante por la conformidad, esta lección es más relevante que nunca. Rickson nos muestra cómo la autenticidad puede ser una fuente de fortaleza en un mundo que a menudo nos empuja hacia la homogeneización. Comparte cómo, a lo largo de su carrera,
rechazó numerosas oportunidades comerciales que habrían comprometido sus valores y principios. Un aspecto particularmente interesante que Rickson desarrolla es la diferencia entre autenticidad y terquedad. Explica que ser auténtico no significa ser inflexible o resistirse al cambio, sino mantener nuestros valores fundamentales mientras nos adaptamos y evolucionamos. Y usa la metáfora de un árbol, sus raíces permanecen firmes mientras sus ramas se mueven con el viento. En el contexto profesional moderno, esta lección tiene aplicaciones profundas. Por ejemplo, cuando enfrentamos presiones para comprometer nuestros valores éticos en el trabajo, o cuando debemos elegir entre el éxito convencional y nuestra visión personal de una vida significativa. Rickson nos muestra que la autenticidad, aunque a veces costosa en el corto plazo, es la base de un éxito más profundo y duradero. También aborda cómo la autenticidad se relaciona con el liderazgo. A través de sus experiencias como maestro y mentor, Rickson descubrió que su capacidad para influir positivamente en otros estaba directamente relacionada con su disposición a ser genuino y vulnerable. Comparte historias de cómo sus momentos de mayor impacto como maestro fueron aquellos en los que se permitió mostrar no solo sus fortalezas, sino también sus luchas y dudas. Un aspecto crucial que Rickson enfatiza es la conexión entre autenticidad y autoconocimiento. Describe cómo la práctica del jiu-jitsu, con su demanda constante de honestidad en el tatami, se convirtió en una herramienta para profundizar su autocomprensión. Esta lección se puede aplicar a cualquier disciplina o práctica que elijamos, la clave es usar nuestras actividades diarias como un espejo para conocernos mejor. Finalmente, Rickson nos recuerda que la autenticidad no es un destino sino un viaje continuo. Cada día nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestro compromiso con la verdad interior. Como él dice, la autenticidad no es algo que alcanzamos una vez y para siempre, sino una elección que debemos hacer cada día, en cada momento. En Breathe, A Life and Flow, Rickson Gracie aborda uno de los aspectos más sutiles y desafiantes del desarrollo personal, encontrar el equilibrio perfecto entre la disciplina rigurosa y la libertad creativa. Esta dualidad, que podría parecer contradictoria a primera vista, se revela en el libro como una de las claves maestras para alcanzar la excelencia en cualquier ámbito de la vida. Rickson comparte cómo, desde muy joven, su entrenamiento bajo la tutela de su padre Helio Gracie estaba marcado por una disciplina férrea. Los entrenamientos comenzaban al amanecer, la dieta era estricta, y las técnicas debían practicarse hasta la perfección. Sin embargo, dentro de este marco aparentemente rígido, Rickson descubrió una libertad profunda, la libertad que viene del dominio completo de un arte. En el libro, relata un momento revelador cuando, después de años de seguir estrictamente las enseñanzas tradicionales, comenzó a desarrollar su propio estilo dentro del jiu-jitsu. Esta evolución no fue un rechazo de la disciplina, sino su culminación natural. Como él lo expresa, la verdadera libertad no viene de la ausencia de estructura, sino del dominio total de los fundamentos. Esta filosofía tiene aplicaciones profundas en nuestra vida moderna. En el contexto laboral, por ejemplo, muchos profesionales luchan por encontrar el balance entre seguir protocolos establecidos y mantener su creatividad e iniciativa. Rickson nos muestra que no es necesario elegir entre uno u otro, la disciplina bien entendida es el camino hacia una libertad más profunda. Un ejemplo que desarrolla en el libro es su aproximación a la enseñanza. Mientras mantiene estándares técnicos extremadamente altos en su academia, también anima a cada estudiante a desarrollar su propio estilo dentro del arte. Esta metodología se puede aplicar en cualquier contexto educativo o de liderazgo, establecer estructuras claras que, en lugar de limitar, permitan el florecimiento de la expresión individual. Rickson también aborda cómo este balance se aplica a la vida personal. Describe cómo establecer rutinas diarias rigurosas, meditación matutina, entrenamiento físico, prácticas de respiración, paradójicamente le ha dado más libertad en su vida. Estas disciplinas, en lugar de restringirlo, le han proporcionado la estabilidad y la energía necesarias para ser más espontáneo y creativo en otros aspectos de su vida. En el ámbito del desarrollo personal, esta enseñanza es particularmente valiosa. Muchas personas oscilan entre extremos, o bien se imponen regímenes tan estrictos que se vuelven insostenibles, o bien rechazan toda estructura en nombre de la libertad. Rickson nos muestra un camino medio, usar la disciplina como una herramienta para alcanzar una libertad más profunda y auténtica. El 10º y último punto que Rickson Gracie desarrolla en Breathe, A Life and Flow es quizás el más profundo y abarcador, la integración total entre mente, cuerpo y espíritu.
Esta conexión, según Rickson, no es un concepto abstracto o esotérico, sino una realidad práctica que podemos cultivar conscientemente en nuestra vida diaria. A través de sus experiencias en el tatami y en la vida, Rickson descubrió que el verdadero poder no viene del desarrollo aislado de cada aspecto de nuestro ser, sino de su integración armoniosa. En el libro, describe vívidamente cómo esta comprensión se desarrolló a través de sus años de práctica del Jiu-Jitsu. Un momento particularmente revelador que comparte es cuando, durante una pelea crucial, se dio cuenta de que su éxito no dependía solo de su preparación física o su estrategia mental, sino de su capacidad para integrar todos los aspectos de su ser en una acción unificada. Esta experiencia transformó su comprensión no solo del combate, sino de la vida misma. En nuestra sociedad moderna, donde la fragmentación es la norma, esta enseñanza es más relevante que nunca. Pasamos nuestros días saltando entre reuniones virtuales, mensajes instantáneos y redes sociales, a menudo perdiendo la conexión con nuestro ser integral. Rickson nos ofrece un camino para recuperar esta integración. La solución que propone es sorprendentemente práctica. Comienza con lo que él llama su ritual de conexión matutino, una combinación de respiración consciente, movimiento físico y meditación. Este ritual no es una fórmula rígida, sino un marco adaptable que cada persona puede personalizar según sus necesidades. En el ámbito profesional, Rickson muestra cómo esta integración puede mejorar significativamente nuestro desempeño. Describe cómo, en sus negociaciones y decisiones empresariales, aprendió a confiar no solo en el análisis racional, sino también en la sabiduría del cuerpo y la intuición. Esta aproximación integrada le permitió tomar decisiones más acertadas y mantener su bienestar en situaciones de alta presión. Un aspecto fascinante que desarrolla es la conexión entre el estado físico y la claridad mental. A través de su experiencia en el Jiu-Jitsu, descubrió que los bloqueos mentales a menudo se manifiestan como tensiones físicas y viceversa. Esta comprensión nos ofrece una herramienta poderosa. Podemos abordar nuestros desafíos mentales y emocionales a través del movimiento consciente y nuestras limitaciones físicas a través del trabajo mental. Rickson también aborda la dimensión espiritual de esta integración, aunque de una manera muy práctica y accesible. Para él, la espiritualidad no es algo separado de la vida cotidiana, sino una dimensión natural que emerge cuando vivimos con plena conciencia y presencia. Describe cómo encontró momentos de profunda conexión espiritual no solo en la meditación formal, sino también en el entrenamiento físico intenso y en las interacciones cotidianas con sus estudiantes y familia. En el contexto del mundo moderno, esta enseñanza ofrece un antídoto poderoso contra el estrés y la fragmentación. Rickson nos muestra que no necesitamos retirarnos a una montaña para encontrar paz y equilibrio, podemos cultivar esta integración en medio de nuestras ocupadas vidas. Finalmente, Rickson enfatiza que esta conexión mente-cuerpo-espíritu no es un estado final que alcanzamos, sino un proceso continuo de desarrollo y refinamiento. Como él dice, cada día es una nueva oportunidad para profundizar esta integración, para vivir más plenamente desde nuestro ser completo. Breathe, A Life and Flow es mucho más que una biografía o un libro sobre artes marciales. Es un mapa detallado para navegar la complejidad de la vida moderna manteniendo nuestra integridad y equilibrio. A través de las experiencias y enseñanzas de Rickson Gracie, descubrimos que los principios del Jiu-Jitsu, la respiración consciente, la presencia mental, la adaptabilidad y la resiliencia, son herramientas poderosas que pueden transformar cada aspecto de nuestra vida. Las lecciones de Rickson nos recuerdan que la verdadera maestría no está en la perfección, sino en el compromiso continuo con nuestro crecimiento personal. Ya sea en el tatami, en la sala de juntas o en nuestra vida personal, los principios que comparte en este libro nos ofrecen un camino hacia una existencia más consciente, equilibrada y significativa. Como siempre enfatizamos en Obcast, este resumen solo rasca la superficie de la profunda sabiduría contenida en el libro completo. Los invito a sumergirse en la obra completa de Rickson Gracie para descubrir más detalles, historias y enseñanzas que pueden transformar su vida. Encontrarán el enlace para adquirir el libro en la descripción de este episodio. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Esta es una lectura esencial para cualquiera que busque mejorar no solo en las artes marciales, sino en el arte de vivir. Hasta el próximo episodio.